Hola Hola. Julia, hola chicas, vamos a arrancar por respeto a todas las puntuales y Lo que vamos a ver presentes. nosotros acá, Les pido por favor que cuando se unan silencien micrófonos, eh, así no molestamos en la presentación. Y bueno, te presento a Julia. Julia es ingeniera agrónoma, ella trabaja en INTA de Cuenca del Salado y se dedica a extensión y hoy nos va a dar una clase sobre los resultados económicos de la apicultura. Tema importantísimo, Julia, que seguro que va a haber muchas consultas. Recuerden mantener micrófonos silenciados y si tienen preguntas las van escribiendo en el chat y en algún momento vamos cortando la presentación y haciéndole las preguntas a Julia y volvemos. Si hay tiempo al final, vamos a ver de abrir micrófonos y ya pueden preguntarle a viva voz, pero por el momento las consultas por el chat para no demorarnos tanto con los tiempos. Bueno, gracias Julia por estar acá y todo tuyo. Está silenciada. ahí, ¿se escucha Ahora bien? sí, ahora sí. Bueno, ahí está, bueno. Gracias Marina por la presentación. Buen día a todos los que estén del otro lado. Vayan preguntando todo lo que quieran. Y tal cual como dijo Marina, soy ingeniera agrónoma y trabajo en extensión. Y voy a ser absolutamente sincera, sé muy poco de apicultura. Entonces, las cuestiones técnicas de la producción no, no las manejo. Yo colaboro con el grupo apícola, con la parte económica, que es la que me gusta y que, si bien sé que en general a los productores no es lo que más les gusta, es muy importante, es la que nos da nos permite un análisis de lo que estamos haciendo, nos da una foto de lo que estamos haciendo, y a la mayoría de los técnicos que trabajan en apicultura les gustan las abejas, no sentarse a sacar números. Entonces yo colaboro con eso, pero admito que de la parte técnica de producción de apicultura sé muy poquito. Bueno, vamos a arrancar. Eh, Vamos a tratar de ver hoy lo que son resultados económicos de la actividad apícola. Por lo que entiendo, ustedes han estado haciendo este curso como de iniciación y hoy por ahí hay cosas que las van a ver y no, digamos, no van a tener la experiencia de haber hecho estos números, pero por lo menos es para que tengan un panorama de cómo podrían después empezar a analizar. Estos resultados económicos pueden calcularse después de un ejercicio productivo, como para ver cómo nos fue, o también hay veces que los podemos hacer por anticipado, con valores estimados, para tener una idea de cómo nos puede llegar a ir, para sacar cuentas de si nos conviene hacer una inversión o no, si nos conviene agrandarnos, si nos conviene hacer algún cambio, y después lo podemos corroborar de nuevo con los resultados reales. Bien, vamos a encontrar normalmente que todas estas cuestiones económicas o financieras están asociadas al concepto de empresa. Una empresa, técnicamente, se define como una unidad de producción que se basa en trabajo asalariado, en la que el empresario, el dueño de esta empresa, tiene solo las funciones de organización y de dirección. Es el gerente, es el que decide qué hay que hacer, pero el trabajo lo hacen otros. Y el criterio de decisión en cada una, o sea, a nivel teórico sería esto, el criterio de decisión en cada una de las tomas de decisiones que hay que tener, es maximizar beneficio. Es retribuir a todos los factores de producción de la mejor manera. Estos son los supuestos del famoso modelo neoclásico de lo que es una empresa. Si bien no los conozco a todos ustedes, no las conozco a todas estas mujeres apicultoras que están acá hoy, pero imagino, porque la gente con la que yo normalmente trabajo, que nos parecemos más a esto, a un sistema familiar. Acá la lógica cambia por completo. El sistema familiar es una unidad de producción que se basa en el trabajo del productor y normalmente de su familia, que también está involucrada. Es imposible en los casos nuestros separar la familia de lo que estamos produciendo, porque estamos todos involucrados, porque nos terminamos encariñando con ese trabajo, empieza a ser mucho más que un trabajo. Y entonces las decisiones pasan por otro lado. Acá el criterio de decisión normalmente es proporcionar trabajo a toda esa familia,
Normalmente uno lo hace pensando en dejarle cosas a sus hijos, los hijos participan y aprenden a la par, y son los que van a quedar con ese legado, y es fundamental mantener el capital de explotación en función de un ingreso global. No estamos sacando un sueldo para cada uno, estamos viviendo de esto. O si es una actividad secundaria, como pasa normalmente en la apicultura, agregando un ingreso más al otro trabajo que podamos llegar a tener. Pero acá la lógica funciona totalmente diferente. Pero que sea un sistema familiar con esta lógica diferente no significa que no tengamos que hacer cuentas, que no tengamos que evaluar la actividad, que no tengamos que hacer un parate y sacar números y ver si tenemos cosas para corregir, o que no podamos planificar sacando números para estimar cómo nos va a ir y para tomar las decisiones con mayor fundamento que solo lo intuitivo. Bien, si nosotros queremos evaluar cómo estamos, cómo está nuestra situación, por más que como empresa seamos muy chiquititos, tenemos que tener en cuenta varias partes, como igual que nosotros es un todo y lo podemos analizar de distintos aspectos. Esto Uno es es el una estado de... caravana que la tomó Julián. ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo? No, perdón, Julia, ahí silencié, yo voy silenciando. A medida que entren, por favor, silencien sus micrófonos. Gracias. Bueno, una de las cosas que tenemos que evaluar en nuestro emprendimiento es el estado de situación financiera. Financiera estamos hablando de plata en efectivo, plata que circula, que la tengo en el bolsillo, lo que compro, lo que pago, lo que cobro. Tenemos otra parte que también es necesario evaluar, que es la situación económica. Y acá entran cosas que tienen valor, pero que no necesariamente están en efectivo, como por ejemplo, empiezan a entrar las depreciaciones, o sea, las amortizaciones, lo que se me desgasta, lo que estoy teniendo, o algún tipo de ingreso que no es en efectivo. Si yo estoy creciendo y me aumenta la cantidad de colmenas que tengo, no voy a tener la plata en el bolsillo, pero sí voy a tener una mejor situación económica. Muchas veces la financiera y la económica van diferentes. Si yo estoy creciendo, si yo estoy aumentando, por ejemplo, mi número de colmenas, es probable que financieramente no esté bien. Capaz que en el bolsillo no tengo nada, pero tengo más colmenas, o tengo más núcleos, o me estoy agrandando de alguna manera. Y puede que esté al revés, que esté con buena plata en el bolsillo, que esté con una buena situación financiera, que tenga lo que se llama liquidez, pero a veces es porque estoy justamente liquidando lo que tengo. Entonces, hay que tener en cuenta los dos aspectos. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la situación patrimonial, el patrimonio que estoy teniendo, porque eso tiene un valor que lo tengo que tener en cuenta y porque eso a su vez puede crecer o no, y a veces me parece que no, que estoy siempre igual y lo que estoy teniendo es equipos, maquinarias o instalaciones cada vez más viejas y por lo tanto voy perdiendo valor, se me va depreciando. Y estas tres cosas están absolutamente relacionadas. Nunca una está fuera de la otra, como yo les decía hoy, la situación entre lo económico y lo financiero. Con lo patrimonial pasa lo mismo. Entonces tengo que tratar de mirar los tres aspectos para hacer un análisis relativamente completo de cómo estoy parada. Si yo tengo en cuenta la situación económica, me permite saber cuál va a ser el resultado neto real de la actividad que estoy haciendo en un periodo determinado de tiempo. Siempre tenemos que determinar el tiempo. Siempre tenemos que tomar un periodo. Nunca nada es aislado, ni es una foto puntual. Y lo económico me va a incluir lo efectivo y lo no efectivo. Es un análisis bastante más completo. ¿Sí? Los ejercicios productivos van variando de acuerdo a la actividad. Depende, porque hay una cuestión biológica, hay una cuestión de ciclos biológicos de plantas o de animales, para todos es exactamente igual. Y entonces tengo que tener en cuenta eso. En el caso, para no cortar esa producción en el medio, o sea, nosotros tenemos un ejercicio productivo que los productores lo armamos en base a la biología, en base a cuando producen nuestros animales o nuestras plantas, cuando crecen, cuando se reproducen, cuando paren las vacas, cuando cosechamos el girasol o cuando cosecho la miel, depende de cuál sea el ejercicio. Pero siempre el ejercicio productivo, los productores lo tomamos en cuenta de acuerdo a la
biología de esa planta o de ese animal. El contador y AFIP no van a la par nuestra, van a tomar siempre el enero-diciembre para la cuestión contable. Pero lo que pasa es que a nosotros ese ejercicio anual, tan de almanaque, nos corta el ciclo por el medio. Si nosotros tomáramos eso, tendríamos todos los gastos de la producción en un año y el ingreso en el otro. Si ustedes van a estar cosechando en febrero, marzo, o en esa época, voy a tener ese año, me va bárbaro porque voy a tener todo el ingreso, pero el costo lo tuve en el anterior y va a ser injusto. Entonces, lo que hemos acordado, todos los que estamos en este tema, es que el ejercicio productivo en apicultura lo vamos a tomar del 1 de mayo de un año hasta el 30 de abril del año siguiente. Vamos a considerar que arranca el 1 de mayo. A partir de ahí yo empiezo a contar todos los gastos que voy teniendo, todos los costos que voy teniendo para poder producir. Hasta el 30 de abril del año siguiente, que además de haber tenido todos los costos, se supone que voy a tener también todos los ingresos por ventas. Y ahí voy a cerrar un ciclo de producción y ahí voy a poder evaluar mi año productivo como estuvo. Bien. Cuando yo les digo que vamos a analizar costos, ¿sí? Porque es uno de los temas más importantes de esta parte y que por ahí complica un poquitito más. Tenemos que pensar qué es un costo. El costo es una expresión en dinero. Yo lo voy a expresar en pesos, en dólares, en euros o en la moneda que cada uno tenga, porque me imagino que acá hay gente de varios lugares. Le pongo un valor en el dinero que estoy usando a todos los bienes y servicios que requiero, que necesito, para llevar adelante el proceso productivo de mi establecimiento, de mi producción. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? Bienes son las cosas que yo tengo que comprar, ¿sí? Es el azúcar, es la acaricida, es la pintura, son los clavos, son los alambres, es la madera. Todo eso le llamo bienes a las cosas que necesito comprar. Servicios es cuando alguien me presta un servicio que tengo que pagar. Si yo tengo que pagar, por ejemplo, la extracción. Si tengo que pagarle a alguien que viene a hacer un trabajo, a alguien que me arregla la camioneta, por ejemplo. Si se me rompió la camioneta, es probable que tenga que pagar las dos cosas. Bienes serían los repuestos. Servicios sería el costo del mecánico, la mano de obra del mecánico. Y esos bienes y esos servicios son los factores de producción. Siempre vamos a tener involucrado tierra, que puede ser propia o no, pero siempre estamos produciendo sobre algún espacio de tierra. Vamos a tener mano de obra, que puede ser propia, puede ser familiar, puede ser contratada y puede ser todo a la vez. Podemos tener la combinación, que creo que es lo más común, por lo menos con los apicultores con los que yo hablo acá. La mayoría tienen mano de obra familiar, o sea, ellos mismos son los que hacen el trabajo. Muchas veces hay algún familiar, hay un hijo, la señora, una hija, un sobrino, alguien que les ayuda, y muchas veces, en los momentos de mayor cantidad de trabajo, toman alguna mano de obra asalariada, por jornal, por el día, y el capital, porque ustedes capital tienen. El apicultor tiene todo el material, tiene las abejas, tiene bueno, ustedes saben más que yo de esto, las alzas, los cuadros, las colmenas, los techos, las herramientas, el ahumador, el traje. La mayoría tiene algún vehículo con el que se moviliza, algunos tienen un carro, otros tienen un galpón. Todo eso constituye un capital de trabajo. Sin el capital no podemos trabajar. Sin la mano de obra tampoco. Y sin la tierra donde vamos a tener nuestras colmenas tampoco. Todas esas cosas son los factores de producción y todo eso van a implicar costos. Pero el costo, a su vez, incluye varias cosas dentro de ese concepto de costo. Uno es el gasto. Los gastos son los bienes que se utilizan y se consumen en un solo ejercicio productivo. Y como se gastan en un solo ejercicio productivo, inciden con su valor completo. Por ejemplo, insumos. Todo lo que compren para producir, ¿sí? Azúcar,
las tiras, estas que usan para sanidad, si compraron, bueno, el combustible que usan para moverse. Lo mismo los salarios, esto de que si pagan un sueldo fijo o si pagan jornales, entran acá, son gastos. La conservación de las maquinarias, el arreglo de la camioneta, el arreglo de un carro, el arreglo de un extractor, el repuesto que tenga que comprar, todos los materiales, todos los gastos de estructura. Ahora después vamos a diferenciar bien los costos directos de los de estructura, pero es todo lo que vamos a ponerle, en este caso, luz, impuestos, si tengo costos de un contador, bancarios, honorarios, todo eso entra a gastos de estructura. Todo esto se consume durante un ejercicio productivo. Entonces es un gasto. También tenemos otra parte del costo que no la vemos, pero que también existe, que es la amortización. Es un costo que como no es efectivo, como no lo estamos pagando, como el resto por ahí, nos cuesta más verlo. Pero es una expresión monetaria, es ponerle valor al desgaste anual que sufren los bienes de capital, o sea, a la depreciación, a lo que se me va desvalorizando. La camioneta no vale lo mismo hoy que hace 2 años, ni dentro de 2. Año a año se me va desvalorizando. El galpón se me va poniendo más viejo. Las colmenas se van estropeando, van perdiendo valor. Todos los bienes de capital van perdiendo valor, salvo la tierra. Por eso la tierra está aparte. Y entonces, lo que tengo que pensar es que al cabo de un determinado tiempo, que va a variar según el tipo de bien de capital, lo voy a tener que reponer. ¿Sí? Si yo tengo mejoras ordinarias, a las mejoras ordinarias se le llama a todo lo que está plantado en la tierra. ¿Sí? Un galpón, un molino, una bebida, un alambrado. Todo ese tipo de cosas le llamamos mejoras ordinarias. Eso generalmente tiene un tiempo útil, una vida útil bastante prolongada. Si yo estoy usando un galpón, va a durar un montón de años. Normalmente le estimamos 50, aunque la realidad dice que es un poco más. Pero también tenemos bienes de capital que duran un poco menos, como son las maquinarias, los tractores, automotores, tienen una vida útil un poco larga, pero no tanto como las mejoras ordinarias, y tenemos todos los materiales, ¿sí? Todo lo que ustedes le llaman materiales, no sé, alzas, cuadros, todas las partes de la colmena, todo ese tipo de cosas, se van depreciando, de un año para el otro van valiendo menos. Entonces, esa amortización yo la tengo que tener en cuenta, porque dentro de, por ejemplo, todo ese material, en 15 años o en 10 años, lo tengo que cambiar, lo tengo que reponer. Y si no lo estoy teniendo en cuenta, en el momento que lo tenga que reponer, no voy a tener con qué. Es como si uno dijera, bueno, no sé, la camioneta vale todos los años, va perdiendo tanto determinado valor, y yo pudiera guardarla en una cajita a ese determinado valor, y el día que no da más y la tengo que cambiar, tendría ese ahorro ahí guardado. ¿Sí? En nuestro país es un poquito difícil por la cuestión de inflación, pero digamos, sería un equivalente a eso. Y otro componente del costo es el interés, que representa el costo de oportunidad del capital. ¿Sí? Hoy no lo vamos a usar para calcular los resultados que vamos a calcular, pero sí se tiene en cuenta cuando hay un costo de oportunidad de ese capital que uno está pensando, bueno, tengo un determinado monto, tengo una determinada plata, un determinado dinero, ¿lo pongo en apicultura o lo pongo en otro lado? Ahí tengo un costo de oportunidad. Yo estoy usando ese capital para producir algo en vez de producir otra cosa. Entonces, ahí es cuando se cuenta interés. Hoy no lo vamos a usar y los cálculos se complican un poquito más, pero sepan que eso es lo que significa. Bueno, conclusión de esto, que era un poquito técnico, hay una diferencia entre lo que es costo y lo que es gasto. El gasto es una parte del costo. Entonces, lo fundamental de acá es que entendamos que no son lo mismo y que no alcanza solo con poner los gastos, que es lo que identificamos más fácil porque es lo que vamos y compramos y lo tenemos que pagar, y saber que el costo implica un poquito más. El costo
está formado por egresos efectivos, que son los gastos, que es lo que yo voy con dinero, hoy el día de hoy con una billetera virtual o con una transferencia, con una tarjeta de crédito, pero lo voy y lo pago en el momento, y los egresos no efectivos, lo que también es una pérdida, también es dinero que está implicado, pero que no lo veo en efectivo, como las amortizaciones o la depreciación, esta pérdida de valor del capital que tenemos. Marina, antes de que arranquemos a diferenciar los tipos de costos, ¿hay preguntas hasta acá? ¿Hay algo que no esté claro? Bueno, entonces seguimos. Vamos con los tipos de costos. Dentro de esos costos tenemos los costos directos, que son los costos específicos de las actividades. Son aquellos que son afectados por la decisión tomada en cuanto a qué, cuánto y cómo producir. O sea, es un costo que lo voy a tener por el hecho de estar produciendo. Si yo dejo de producir, no lo tengo. Si, no sé, me pasó algo y digo, bueno, por este año no me voy a dedicar a esto, ese costo no está. Lo tengo únicamente si produzco, y normalmente, cuanto más produzco, cuanto más grande es lo que estoy produciendo, no más producción, sino cuanto más grande es mi emprendimiento, más costo directo voy a tener. Si yo dejara de producir, deja de existir ese costo. ¿Sí? En el caso de la apicultura, no tanto, pero si yo hago una actividad extra, vamos a poner que tengo un campo ganadero y se me ocurre hacer un lote de maíz, el costo directo va a ser porque ese año hice el maíz. Si al año siguiente lo dejo de hacer y sigo solamente con ganadería, ese costo desaparece. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían los costos directos en el caso de la apicultura? En efectivo, los insumos, todo lo que compre para producir, los sustitutos de polen, la alimentación, los acaricidas, la mano de obra, el combustible. Todo eso es un costo directo que si yo no produzco, no lo tengo. Si yo no produzco, no voy a pagar un suplemento proteico, no voy a pagar azúcar, no voy a pagar el peón que me ayuda, no voy a ir a cargar nafta. Y un costo directo, no efectivo, cuando tenemos la amortización de algún capital específico del trabajo que estoy haciendo. Si yo uso, no sé, la camioneta para la apicultura, pero además tengo un negocio, o hago otro negocio aparte, o tengo otra actividad productiva, lo que sea, va a ser un costo, pero no va a ser un costo directo, va a ser un costo general, porque la voy a tener para todo lo demás. Si yo uso, no sé, tengo un pedazo de campo y además tengo apicultura y tengo un galpón que está compartido, en un rincón tengo las cosas de las abejas y en el resto del galpón tengo otras cosas, es un costo, pero no es un costo directo, porque esa depreciación, esa amortización de ese galpón lo voy a tener igual, produzca o no produzca la apicultura. Ahora, si yo tengo una sala de extracción que para lo único que lo uso es para extraer la miel, toda la depreciación de esa sala de extracción, por supuesto, va a estar afectada como costo directo, porque es para lo único que la voy a usar. Y vamos a tener, además, costos indirectos, o lo que se llaman costos generales, es lo mismo, que no se originan únicamente por esto de estar produciendo miel, produciendo con las abejas, sino que el costo lo voy a tener igual. Por ejemplo, si estoy produciendo abejas en mi propio campo, el impuesto inmobiliario. Tenga las abejas o no tenga las abejas, tenga las colmenas en mi lugar, en mi campo, o las tenga en el campo de otro, ese impuesto inmobiliario lo voy a tener que pagar igual. No es el caso del apicultor que tiene en el campo de otro, porque eso lo paga el dueño del campo. Los gastos bancarios, por ejemplo, los honorarios del contador. Si yo la única actividad que tengo es la apicultura, vivo de eso, no hago otra cosa que no sea ser apicultor, todos los costos pasan a ser directos. Ahora, si yo tengo la apicultura como una actividad secundaria, como es en un gran número de casos,
es probable que el mismo contador que me ayuda, me da una mano con la otra actividad que tengo, también le agregue la parte apícola. Entonces va a ser un costo general, ¿sí? Lo mismo los gastos bancarios. Si yo la misma cuenta bancaria con la que compro o pago o cobro la apicultura, la uso para el otro trabajo que tengo, el gasto bancario va a ser general. No se lo puedo atribuir a la apicultura, sería injusto. Lo mismo pasa con la amortización, que ya lo hablamos, de galpones o rodados cuando tienen más de un uso, cuando lo uso para más de una actividad. En ese caso serían un costo indirecto. Bien. Cuando yo quiero calcular los resultados de una actividad apícola, que ya pasó y quiero calcular cómo me fue, o si la quiero estimar para saber si me voy a meter en esto o no, tengo que saber o manejar los ingresos, los costos y el capital. Tengo que conocer estas tres cosas. Tengo que saber qué ingresos tengo o qué ingresos voy a tener si estoy estimando. Tengo que saber qué costos tuve, si lo hago después de que pasó, o lo que se llama ex post, o qué costos preveo, si lo estoy estimando, y lo estoy haciendo antes como para suponer cómo me va a ir, para prever, y tengo que saber qué capital está involucrado, qué capital estoy usando o qué capital voy a necesitar si todavía no lo tengo. En realidad, cuando yo le pongo ahí calcular, sería calcular o estimar resultados, según si lo hago antes o después. Bueno, y una vez que pude determinar los ingresos y los costos, tengo que empezar a calcular indicadores. Tengo que sacar algún resultado de eso que me permita calcular o estimar el beneficio de esa actividad. ¿Cómo me fue? Y nosotros acá hoy lo que vamos a ver es cómo calcular un margen bruto, que normalmente lo vamos a expresar en pesos o en pesos por colmena, o lo podemos sacar en kilos por colmena también. Vamos a ver cómo se calcula el retorno por el peso gastado, o sea, cuántos pesos vuelven por cada peso que puse, o cuántos dólares, o cuántos euros, o cuánto la moneda que cada uno use, y el rendimiento de indiferencia, que me está diciendo en realidad cuántos kilos por cada colmena necesito para poder cubrir los costos. Con ese rendimiento de indiferencia salgo hecho, digamos. Es el rendimiento que me permite pagar los costos. A partir de ahí voy a empezar a ganar. Esos son tres valores, tres cálculos, tres resultados que al menos yo considero que son los más prácticos, no son difíciles de calcular. Cuando uno entra a rentabilidad es un poquito más, es más complicado sacarlo y es más complicado comprenderlo. Estos son tres resultados sencillos que nos dan un panorama bastante real del resultado. Son fáciles de ver, son fáciles de calcular, pero que por supuesto hay más. Hay posibilidad de calcular más cosas si a alguien le interesa. Bueno, vamos entonces a cómo se calcula un margen bruto. A mí me gustaría saber si hasta acá hay alguna pregunta, antes de enredarnos con esto, si hay algo que no se entendió, si se generó alguna duda, si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, para calcular ese margen bruto, que es el primer resultado que vamos a calcular ahora, el margen bruto es un indicador económico. Económico significa que tiene en cuenta lo efectivo y lo no efectivo, que permite estimar ese beneficio posible a corto plazo de una actividad. Normalmente el margen bruto se calcula en un ciclo productivo, en un ejercicio productivo. Por eso dice a corto plazo. Es una foto de ahora, de este año, del posible año que viene.
o de cómo me fue el año pasado. Pero es una foto a un ciclo productivo, a un año. ¿Y cómo se va a calcular? Como una diferencia, voy a tener que restar. Y va a ser la diferencia entre el ingreso bruto, que va a estar, va a incluir los ingresos tanto efectivos como no efectivos, ahora vamos a ver, y el costo directo, que va a tener los gastos y va a tener las amortizaciones. Cuando decimos el ingreso bruto tiene ingresos efectivos e ingresos no efectivos, ingresos efectivos normalmente tiene que ver con venta de miel, venta de cera, venta de propóleo, venta de material vivo. Todo lo que ustedes puedan llegar a vender, que lo venden y lo cobran. Y le decimos ingreso no efectivo cuando tenemos una diferencia de inventario positiva. Por ejemplo, si yo estoy al cabo del año, al cabo del ciclo productivo, aumenté el número de colmenas, lo considero como un ingreso, no está en efectivo, yo no voy a tener la plata en el bolsillo, pero es plata que si no la hubiera puesto en esas colmenas, la tendría en el bolsillo. Es plata que gané con la actividad. Si yo me hubiera quedado en el mismo número, esa plata la hubiera cobrado. Entonces, a lo mejor no tengo un peso, pero lo tengo en más capital, lo tengo en más cantidad de colmenas, o lo tengo en núcleos para vender. Entonces, todo eso lo tengo que considerar. Si me agrando, si tengo más cuando terminé que cuando empecé, tengo un ingreso no efectivo. Puede ser que eso también me dé negativo. Puede ser que cuando termine ese ciclo productivo, tengo menos de lo que tenía. Entonces, probablemente en el bolsillo tenga algún peso y no me parezca que me fue tan mal. Pero si yo miro la cantidad de colmenas y veo que bajó, ese sería un ingreso no efectivo, lo pongo como diferencia de inventario, pero lo pongo en negativo. Se va a compensar probablemente con esa diferencia de plata que tenga si es que estoy vendiendo. Y si es que no estoy vendiendo, sino que las perdí, se me murieron las colmenas o algo, es plata que estoy perdiendo. Entonces las tengo que poner en negativo. Se hace una diferencia de inventario al final del ciclo, va a ser la cantidad que tengo al final menos la que tengo al principio, y ese valor, positivo o negativo, se lo agrego a los ingresos. Y a ese ingreso bruto le voy a restar el costo directo, que va a incluir los gastos que tengo, todo lo que pagué durante ese ejercicio productivo, más las amortizaciones directas. O sea, cuánto se me desvalorizó el capital que tengo afectado directamente a esa producción. Si yo, vamos a verlo en dibujito, a ese ingreso bruto, toda esa plata que me ingresó durante ese ciclo productivo, le resto el costo directo, el costo de haber producido los gastos que tengo originados por la actividad, me va a dar como diferencia el margen bruto. Bien. Vamos al caso de un caso real de un amigo que es productor, que está en Villa Gesell. No sé si todos saben dónde es. Villa Gesell es provincia de Buenos Aires, sobre la costa, en la playa. Él tiene colmenas en Villa Gesell y en algunos pueblos que están un poquito más adentro de la provincia, en Madariaga, a unos pocos kilómetros. Tiene 180 colmenas y terminó el año con 185, o sea, ahí hay un crecimiento, es lo que les decía hoy del ese ingreso no efectivo. Él aumentó su número, entonces a lo mejor no tiene esa plata en el bolsillo, pero sí la tiene ahí hecha colmenas. Produjo en sus apiarios, esas 180 colmenas la tiene en 6 apiarios. Y produjo entre 30 y 35 kilos, variando de un apiario al otro, un promedio de 32. Y sacó en total de cera 88 kilos.
Nos sentamos, me pasó un montón de datos, nos tuvimos que sentar un buen rato para poder calcular todo, y los datos, ahora los vamos a ver. Ese ingreso bruto que tiene el apicultor va a estar dado por la venta de miel, o la venta de propóleo, o la venta de polen, y eso, ¿cómo lo voy a calcular? Los kilos que vendí por el precio de los que vendí. Puede ser que terminemos el ejercicio y tengamos miel sin vender, pero eso también lo tengo que valorizar, porque si bien no entró la plata ahora, es plata que va a entrar dentro de poco tiempo. Es un capital que tengo guardadito ahí, que es plata que todavía no se hizo efectiva, pero que se va a hacer efectiva. Entonces, si al terminar el ciclo tenemos miel sin vender, también la valorizamos como ingreso bruto, como si lo hubiéramos vendido. Multiplicamos los kilos que tenemos sin vender por el precio. La diferencia de inventario, que yo les decía, en el caso de este amigo, son 185 colmenas al final, 180 al principio, tengo un crecimiento ahí de 5 colmenas. Es un ingreso bruto, no efectivo. Tengo que valorizar esas 5 colmenas y las agrego ahí, como una diferencia de inventario positivo en este caso. Y lo mismo la gente que hace venta de núcleos, venta de abejas, lo que llamamos venta de material vivo. Paquetes, reinas, celdas, todo eso, todas esas ventas también van como ingreso bruto. Todo eso lo valorizo, le doy un valor. Le pongo el valor en pesos y lo voy a considerar dentro de ese ingreso bruto. Entonces, el ingreso bruto, en este caso, en el caso de él fue, en efectivo hizo solo venta de miel. El núcleo no hace para vender. Cera lo que hace es canjearla, entonces por eso no figura como venta de cera, y miel sin vender no tenía. Esa venta de miel, ese dinero que figura ahí, ese monto, son los 32 kilos de promedio por el valor de la miel, que está considerado 2.300, por 180 colmenas. Esa es la cuenta que sacamos y dio, eso es lo que nos dio. Y un ingreso no efectivo, que es la diferencia en el número de colmenas, que es positivo porque creció, porque aumentó, se le pone un valor, se valoriza esa colmena y aparece ahí ese valor. Lo mismo si tuviera una diferencia de núcleos. Y ahí me va a dar un total de ingreso. Esto es un ejemplo, es un caso real, no está inventado, pero es simplemente un ejemplo. No es para que cada uno se compare y diga, ah, pero a mí me fue mejor, a mí me fue peor, yo saqué más, yo saqué menos. Mi intención por lo menos es entender cómo se calcula. Después charlemos todo lo que quieran de las diferencias, incluso yo estuve hablando con otro apicultor amigo y después vamos a comparar uno con otro como para ver alguna diferencia. Pero el objetivo de esto es aprender cómo se calcula y que esto nos dé un panorama o nos dé una foto de cómo estamos y de a dónde tenemos que apuntar si lo que queremos es corregir, mejorar. Bien, ¿qué tuvimos en cuenta como costos directos? Los costos directos van a estar constituidos por toda esta lista que está acá. La mano de obra. ¿Cuándo lo considero con costo directo? Cuando llevo personal y le pago. Normalmente lo que se tiene en cuenta son el número de jornales por el valor del jornal, la cantidad de veces que llevé a una persona y lo que le voy a pagar por día. Si hay una persona asalariada permanente, va el total del sueldo, los aportes, cargas sociales, todo lo que pago por esa persona, lo incluyo acá adentro. Si es una mano de obra temporaria que la tomo en algún momento puntual, pongo lo que le pago por día a esa persona, la cantidad de días que la llevé, y si pagué extra un seguro del día que fue, también a definir con mayor claridad qué es lo que entendemos por esta forma de maltrato, porque es una forma de maltrato sumamente difusa. Muchas veces se confunde, podemos definir a la negligencia como descuido,
el no hacer aquellas cosas que un niño necesita para su supervivencia y su desarrollo. Perdón, ¿esto era una pregunta relacionada con el curso o es un micrófono que quedó abierto? Parece que quedó abierto. Parecería, ¿no? Que no tenía, que no corresponde a lo que estamos charlando. Bien, seguimos. Entonces, como costos directos, también además de esta mano de obra, tenemos la alimentación energética. Todo lo que gastemos en azúcar o en lo que sea que están usando. Eso saben ustedes más que yo. Todo ese costo de alimentación va incluido en este costo directo. Todo lo que usen en sanidad, todos los gastos relacionados con la sanidad de las colmenas va incluido acá. El combustible es el número de viajes que se hacen al cabo del año, por la cantidad de litros de nafta o de gasoil que me lleve el viaje, por el precio del combustible. En este caso hay unos 20 viajes al año a cada apiario, y esos 6 apiarios en realidad le llevan 2 días. O sea, en un día hace 3 apiarios y en el otro día hace los otros 6, o sea que en realidad son el doble, son 40 viajes y un promedio de unos 25 kilómetros, más o menos, es lo que le lleva el recorrido. En el costo directo va incluido todo lo que sea material vivo. En este caso, por ejemplo, hay una reposición de reinas, una renovación de reinas de un 50%. Eso es lo que está considerado acá. Alimentación proteica, lo que hayan gastado en eso. Tambores. Probablemente ustedes tengan mucha más experiencia que yo. Lo que yo hablo con ellos es que normalmente los tambores los canjean. Les digo exactamente el valor que me dieron, pero un tambor, el dato que me dieron ellos hablando ayer es que un tambor de 330 kilos de miel lo cambian por 9 tambores vacíos. Ese fue el valor que, no sé si es el normal o no, si es el frecuente, pero es el que me pasaron ellos, estos 2 apicultores con los que estuve trabajando, y en base a eso fue que hicimos la cuenta. O sea, el costo de tambores, en realidad, en este caso son 2 tambores de 330 kilos de miel a cambio de los que van a necesitar. La extracción, que bueno, ahí el valor de la extracción va a depender de que esa extracción sea un servicio que alguien nos presta o de que sea propia, si tenemos sala de extracción propia. En este caso, en el caso de este productor, lo hace, va a porcentaje, le cobra un porcentaje la asociación apícola de su lugar, de su ciudad. Lo que hace ahí en ese caso es retenerles el 8%, que sé que en otros lugares cobran el 10%, y no sé si en todos es así, pero ese es el valor que pusimos acá. Y el mantenimiento del vehículo, previendo o considerando alguna rotura de su camioneta, que tiene una camioneta que tiene ya unos años, que la usa específicamente para la producción apícola. Bueno, en este caso, en el caso de este productor, esto que decíamos, 22 visitas al año, con una distancia promedio de 25 kilómetros, 6 apiarios, gastó 8 kilos de azúcar por cada colmena, hay un 50% de recambio de reinas. Me dijo que suplementación proteica este año no lo había necesitado, por eso figura con 0. Y si vemos ahí el cuadro, en los costos directos tenemos la mano de obra, que son esas personas que él le paga por día durante la época de cosecha, el valor de sanidad, con 2 de lo que ustedes le dicen tiras, que saben mucho más que yo de qué se trata,
el azúcar, esos 8 kilos por colmena, la movilidad, que estuvimos hablando, el recambio de las reinas, la cera estampada, esos 88 kilos de cera que cosechó, los entrega y los cambia por cera estampada, pero no le alcanzó, entonces tuvo que hacer una compra de cera estampada. Tambores y envases, es el costo de los tambores que tuvo que poner con miel para que le entregaran los tambores vacíos que necesitaba. El mantenimiento del vehículo, que no es demasiado, porque es una camioneta vieja y los repuestos, digamos, son sencillos. Los gastos de tracción, que corresponde a ese 8% que le cobra la asociación apícola. Y en este caso, hay un número que yo viéndolo de afuera me hace mucho ruido, que es el arrendamiento de un galpón. Él vive en el pueblo, no tiene dónde guardar su material y está arrendando un galpón que está pagando 400.000 pesos por mes. Y cuando vemos ahí al cabo del año 4.800.000 suma un montón. Es casi la mitad de su costo directo, de su costo operativo. Es un montón. Pero bueno, sin ese galpón no lo puede hacer, no puede hacer el trabajo. Pero es un costo que no todo el mundo tiene también. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular ese margen bruto? Lo que vamos a hacer es tener en cuenta el ingreso bruto, tenemos en cuenta todos estos costos directos, que ya los vimos, y ahora lo que hacemos es calcular ese margen bruto, es la diferencia. Digamos, él, al cabo de su ejercicio productivo, haciendo el análisis al final, una vez que terminó, el 30 de mayo, tuvo un ingreso, o sea, cobró por venta de miel, estos más la valorización de esas colmenas extras, 13.650.000, y tuvo un costo directo, una vez que pagó todos los gastos de todo lo que le llevó producir durante todo ese año, de 10.680.000, redondeando, y le deja un margen bruto, un resultado de casi 3 millones de pesos. Si ese margen bruto en total lo dividimos por colmena, que es un número que en general a los apicultores les sirve y es lo que me permite por ahí evaluar o comparar, si tengo un amigo con el que estoy charlando, que a uno le signifiquen 3 millones y al otro 10 millones, y va a depender de la cantidad de colmenas que tenga. Ahora, si la estamos sacando por colmena, es mucho más fácil ver si uno está medianamente bien parado o no. En este caso, le quedó como margen bruto por colmena 16.500 pesos. Bien, si nosotros a ese ingreso bruto que teníamos, que le sacábamos el costo directo y nos daba el margen bruto, le sacamos el gasto de estructura, nos quedaría otro resultado que se llama resultado operativo. Porque ¿qué pasa? Está bueno sacar el margen bruto, que lo que me hace es evaluar la producción de ese año concreto. Me está diciendo, volver acá, si yo tengo este margen bruto, me está diciendo que esos ingresos que tuve me pagaron todos los costos directos, digamos, la producción funcionó, me dio un número en positivo, los gastos de la producción de ese año se pagaron. Pero para que esto sea sostenible en el tiempo, además de poder pagar los costos de producir, los costos directos, tengo que poder pagar también los gastos de estructura. Bien, ¿cuáles son los gastos de estructura? ¿Qué incluye? Que también tienen que salir de acá. Los gastos de estructura son los gastos que voy a tener igual, aunque no produzca, o produzca mucho, o produzca poco, o produzca más intensivo, o menos intensivo, o cambio la manera de producir, cambié alguna técnica y sin embargo el gasto de estructura sigue exactamente igual, no me cambia nada. Si yo decido este año, le dejo más cantidad de miel, o le agrego más cantidad de azúcar, o voy a hacer una cura, o voy a hacer 2 curas, o voy a cambiar el número de reinas que repongo, todo eso van a ser un costo directo, si yo cambio la manera de producir. El costo directo va a cambiar, ahora el gasto de estructura no. El monotributo que pagamos es exactamente igual. Produzco bien, produzco mal,
pago el mismo monotributo. Produzco más intensivo, menos intensivo, voy 10 veces al campo, voy 30, el monotributo es el mismo. Esos son los gastos de estructura. Él paga un monotributo que en realidad acá está afectado a un porcentaje. Es lo que se llama un prorrateo. ¿Qué pasa? Este productor tiene la apicultura como actividad secundaria. Tiene un trabajo fijo en otro lado. Pero además, específicamente en lo que es la apicultura, tiene producción de miel y tiene un negocio, tiene un comercio donde vende, en un centro comercial, vende su propia miel, pero además vende todos los productos relacionados con la apicultura, desde cosmética natural, con polen, vende caramelos de propóleo, vende todo lo que tenga que ver, mieles saborizadas, un montón de productos relacionados. Entonces, como la camioneta la usa para las dos actividades, tanto para la producción de sus apiarios como para ese negocio, lo que se hace es afectar un porcentaje. Es decir, bueno, yo pago el monotributo, pero me cubre las dos actividades. Y ahí divido, le pongo un cuánto es lo que está afectado. Lo mismo la patente y el seguro de la camioneta. Él dice, bueno, de la camioneta la uso un 30% para los apiarios, un 30% para el negocio y el otro 30% para otras cosas que no tienen nada que ver. Bueno, entonces seamos justos con todas las actividades cuando estamos analizando, y en este caso la patente y el seguro de la camioneta están afectados en un 30%. Paga porque una especie de arrendamiento en kilos de miel, o sea, les deja 1 kilo de miel por colmena al dueño del campo, y eso es lo que está valorizado y puesto ahí como arrendamiento. Honorarios profesionales no paga, él es profesional. Y sí paga la luz del galpón. Es un gasto que tiene sí o sí, que podría, pensando ahora que podría haber sido también un gasto directo porque lo tiene solamente por el hecho de tener apicultura, no es que el galpón lo usa para otra cosa. Y eso le va a dar ese total de gastos de estructura que tiene ahí. Bueno. Marina, antes de que arranquemos con otro cálculo, ¿hay preguntas hasta acá? No te escucho. Mirá, hasta ahora no hay preguntas, solo Karina. Acá, Karina tiene una duda. No, me había quedado con el comentario anterior de Natalia que dice, es un gusto compartir con ustedes. Me encanta la presentación de Julia, súper clara. Siempre traté de esquivar este tema y los números son lo mío, así que está buenísimo y está buenísimo que Natalia se dé cuenta y que esté haciendo el esfuerzo de estar acá, eso. Y Karina dice, tengo una duda. Conozco algunos apicultores que hace años son apicultores, pero no tienen el ejercicio de anotar sus gastos ni evaluar costos. Tampoco tienen contador que lo hagan. Es que están abocados a la producción y a veces estos temas económicos no llegan a hacer o no prestan atención. Es lo que observé. La pregunta es, ¿cómo hacer que comiencen a prestar atención en estos temas? A Ay, pensar en estos temas. si yo supiera cómo hacer, tendría más seguidores. No sé. No sé, pero es la única manera, yo considero que es la única manera de saber dónde uno está, y entiendo, porque yo también soy productor ganadero, pero es lo mismo. A mí me gusta más estar en el campo y estar con las vacas y con el pasto y estar produciendo. Y es lo que nos gusta a los productores, estar al sol, estar afuera, no sentado en un escritorio haciendo números. Pero es la única manera de saber dónde estamos y de saber por dónde corregir, de saber a dónde apuntar, porque los números son muy grandes. Yo ahora, a ver si les puedo mostrar, quería mostrarles, a ver, necesito mirar otra cosa. Bueno, yo después de esto, porque me generaba mucho ruido los números, me gustan los números que les acabo de presentar. A mí me gustaría tener la opinión de ustedes por ahí como productores, los que ya tienen experiencia, como tu caso, Marina, o como otra que a lo mejor esté produciendo, o cómo lo ven los que todavía no arrancaron,
pero digamos, estos números que yo presenté acá, a mí no me gustan. Yo digo, mi amigo estuvo trabajando todo el año, arriesgando, poniendo plata, poniendo tiempo, preocupándose, porque hablo mucho con él y está todo el tiempo pensando en las abejas, Claro. para que hoy una colmena le deje 16.000 pesos. A mí me desespera. Y es más, él está, en este momento está recontra ocupado haciendo cosas y en realidad pidió vacaciones en su trabajo fijo para poder dedicarse a hacer todo lo que tiene que hacer en esta época del año Claro, con las abejas, claro. y no lo pudimos charlar al resultado. Él me dio todos los números sueltos, me tiró todo y yo me senté después a analizarlo. Y la realidad es que a mí me preocupa este número. Sí. Ayer estuve charlando, revisando todo esto porque tenía miedo de haberme equivocado, de haberlo hecho mal, y lo estuve hablando con otro apicultor acá, y me puse a ver la diferencia, ¿no? Este otro apicultor, que es de acá, de Maipú, con el que estuve charlando ayer, en vez de producir esos 32 kilos, el año pasado él me dice que fue muy bueno. No sé, Marina, tu experiencia o Sí, la de Argentina. también, acá también en Pehuajó. Claro, bueno, este chico me dice que acá en Maipú él sacó 50 kilos el año Ujú. pasado, un año para aprovechar, que es cierto que el promedio son esos 30 o 32, pero que justo el año pasado, me dice eh, él me decía, para mí podría haber sido más eficiente haber sacado alguna diferencia en kilos. Y bueno, y si hubiera sacado el 50 kilos con la misma estructura, con los mismos Sí, costos, los sí, mismos gastos de estructura, todo igual, por colmena, en vez de dejarle 16.000 pesos, le hubiera dejado 55. claro, Es muchísima la diferencia. es muchísima. Julia, vos me preguntabas respecto a nuestra producción. En un momento analizamos los números y lo que nos daba es que el 40% del gasto se nos iba en viático, en el traslado al apiario. Y entonces ahí, ¿qué nos permitió llevar este número? Buscar estratégicamente conseguir campos y apiarios cerca del pueblo. No estoy diciendo ninguna novedad, siempre son los más cotizados, pero inciden un montón en el margen del negocio. Tal cual, sí. Por eso yo creo que si bien es un plomo, es aburrido ponerse a sacar estas cuentas, a veces estás tan metido en el trabajo, en el andar y en el querer resolver y que no se me muera la colmena y que tengo que curar y que que hay cosas que se nos pasan, como por ejemplo poner eso de los kilómetros o cualquier otro gasto, que hay veces que uno ve el número y no sé, y te parece, no sé, a mí me preocupa, pero hasta que no te sentás y lo pones en blanco ahí, es mucha la diferencia, es, es preocupante. Yo a ver, acá. Cuando miro así esto y veo este número y vos decís, la mitad se le va en el arrendamiento de un galpón, es un montón. Y entonces el apicultor de acá de Maipú, con el que yo charlaba ayer, me dice, pero es que sin galpón no puede producir. No hay forma. Me dice, tiene que tener un galpón. Necesita un galpón donde guardar todas las cosas. Todos los apicultores precisamos un lugar. Sí, le digo, pero fíjate que es la mitad del costo. No sé cuál sería la alternativa tampoco, ¿eh? No estoy diciendo que esté haciendo las cosas mal. Estoy diciendo que uno tiene que mirar acá donde me hace ruido. Eh, por ejemplo, en el caso de la movilidad, no es un problema. En 10 millones de costo, 260.000 de movilidad, probablemente pueda conseguir algún campo más cercano, pero digamos, no le movería mucho la aguja. No sería mucha la diferencia Claro, si la corrige en movilidad. claro, Digamos, si uno lo mira, los gastos más grandes son el galpón, la extracción, que no le queda otra, que no tiene chance de hacerlo de otra manera, lo tiene que hacer, eh, el costo de tambores, que tampoco lo va a poder cambiar, pero este otro apicultor de acá me decía que, por ejemplo, se puede ajustar un poco el tema de recambio de reinas, que es otro número importante.
el apicultor con el que charlaba yo acá ayer, Gastón, me decía esto: el arrendamiento del galpón y los gastos de extracción no puede evitarlo, lo mismo los tambores, no lo puedes evitar, no hay forma. Pero él me decía, el otro, el de acá de Maipú, Gastón, ayer, que por ejemplo las reinas no recambia todo el 50%. Recambia un poquito menos porque las mira, porque controla, porque hace no sé qué cosa, cuestiones técnicas que saben ustedes más que yo. Pero bueno, también tenemos gente que en vez de dar 8 kilos de azúcar, da el doble. Entonces, bueno, en ese caso, ese es el número que uno tiene que mirar. Digamos, esto nos da la foto como para decir, bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo tocar? Me parece que es eso. Tal cual. Y en el caso de este apicultor, cuando paga los gastos de estructura, una vez que pagó el gasto, a ver, ¿dónde está? Una vez que pagó el gasto de estructura, a ver, acá. Después que saca este margen bruto y paga todo esto, le quedan 6.000 pesos por colmena. Está complicado el número. Pero bueno, en este caso en particular, de este año particular, probablemente podría haber mejorado la eficiencia en producción. Hay años que por cuestiones climáticas no le va a quedar otra que producir esos 32 kilos. Pero bueno, nos sirve para generar todas estas discusiones, para poder charlar esto y ver dónde lo corrijo, cómo lo cambio. Sí. Bien. Bueno, sigamos porque más preguntas no Bueno, hay. esto puede significar dos cosas: o que es muy clara la presentación y entienden todo, o no están entendiendo nada y no saben qué preguntar. No, yo creo que venimos bien. Me parece en un lenguaje muy como coloquial, digamos, lo está poniendo. Así que ahí mandan aplausos. Cualquier Ay, cosa, gracias. si tenemos algo de tiempo, al final le abrimos micrófonos y ya Dale, habilitamos una conversación. dale, Dale, porque no es tanto lo que falta. Bueno, dale. digamos entonces con el cálculo de otro tipo de resultado, como para complementar este del margen bruto y no quedarnos con una sola foto. Tratemos de sacar por lo menos 3, de distintos ángulos, digamos, como si uno sacara la foto de distintos lugares. Es el retorno por peso gastado. A ver, si yo estoy decidiendo meterme en esta actividad o continuar en esta actividad, la idea es saber cuánto gano por cada peso que pongo, cuánto me vuelve por cada peso. Es un indicador financiero, porque yo acá no voy a tener en cuenta las amortizaciones, no importa si las cosas se me perdieron de valor o no, estoy diciendo en efectivo. Tengo en cuenta solo el gasto y el ingreso en efectivo. Por cada peso que yo saqué del bolsillo y lo puse en apicultura, ¿cuánto me devolvió la actividad? Ese es el número que estoy sacando. Que a lo mejor estoy fantástico, pero estoy perdiendo capital. Por eso hoy decía que el análisis tiene que ser mucho más amplio. Pero sería una de las tantas fotos. Y me muestra la relación entre los ingresos y los gastos. ¿Cómo lo voy a calcular? Con una formulita, que es el ingreso bruto menos gastos de comercialización si los tuviera, sobre el costo directo. Y en este caso, a ver, bueno, se va a expresar siempre en pesos por peso. ¿Cuántos pesos cobro por cada peso que puse? El significado es la eficiencia en el uso del capital circulante e inmovilizado. O sea, nosotros tenemos siempre dos tipos de capital. Uno que es el capital fijo. O sea, yo tengo ese galpón, no voy a salir. O tengo las colmenas, yo no las estoy vendiendo todos los días, no estoy cobrando todo el tiempo. Es capital que se llama capital fijo, capital de producción. Pero hay otro capital, que es el capital circulante. O sea, yo para poder producir tengo que estar poniendo plata todo el tiempo. La voy a tener en efectivo, la voy a tener en la cuenta del banco, pero que circula rápido. Voy y compro el azúcar, voy y compro las tiras, voy y pago, no sé, alambre, clavo, voy y compro lo que pago el seguro de la camioneta, pago la patente de la camioneta. Eso implica plata, eso es capital. Lo que pasa es que es circulante, circula rápido y circula durante ese año productivo. Bueno, la idea es ver ese capital que yo estoy poniendo
durante todo el año, lo que pasa es que no lo veo como una masa de capital porque lo pongo durante todo un año, pero quiero ver qué eficiencia tiene. ¿Cuántos pesos recupero por cada peso que gasto? Es así de simple. Pero es un indicador complementario, no es el único, no es lo único que tengo que tener en cuenta, porque si yo cuento solo eso y no estoy mirando el patrimonio, no estoy mirando el capital que tengo, voy a andar mal. Y cuando voy a tener, es importante cuando yo sé que voy a tener una restricción financiera. Si por alguna razón yo tengo que encarar el año sabiendo que voy a tener poca plata, tengo que tener en cuenta cuál va a ser esa plata que voy a tener que disponer durante el año y cuánto me va a volver de eso. El año que venimos complicados es un detalle bastante importante. Y otro dato que a mí me resulta importante, que me parece que es bastante útil para el caso sobre todo de un apicultor, es el rendimiento de indiferencia. El rendimiento de diferencia es el costo, pero expresado en unidades de producto. En este caso es en kilos de miel. ¿Qué costo directo tengo? ¿Cuántos kilos de miel me lleva pagar el costo directo, el costo de producción? Todo esto que voy a comprar y a pagar durante el año para poder producir, no la amortización, sino el costo directo, ¿cuántos kilos de miel me llevan? Entonces, me indica la cantidad mínima de producto que es necesario producir para cubrir los costos directos. Yo tengo que tener una producción básica de tantos kilos para poder pagar todos los gastos que tuve. ¿Cómo lo voy a calcular? De vuelta con esta formulita, que es el costo directo sobre el precio unitario del producto. Y si tuviera gastos de comercialización, los resto. Bueno, en el caso, acá, la comparación de ese rendimiento de indiferencia que yo necesito con el rendimiento esperado, cuánto me imagino que voy a sacar, me da elementos para ver qué riesgo tengo. A ver, si yo sé que la producción va a ser normalmente de 30 kilos, yo puedo tener un rendimiento de indiferencia de un determinado número, porque a mí me tiene que quedar algo. Porque además el rendimiento de indiferencia me está diciendo el costo directo, no el gasto de estructura. Entonces yo tengo que tener una diferencia para que valga la pena entre ese rendimiento de indiferencia y lo que supongo que voy a sacar. Si tengo la suerte de tener un buen año como el año pasado, donde puedo sacar 50 kilos, fantástico. Pero si yo sé que mi número probable es 30, o 35, o 20, dependerá del lugar, tengo que ver cuánto es el costo que voy a tener en kilos para ver cómo puedo llegar a salir de esto. Y saber si es una actividad riesgosa o es segura. Cuanto mayor es la diferencia entre estos dos valores, mayor es la seguridad de que voy a cubrir ese costo directo. Bueno, y en este caso le dio un retorno, por eso digo, a mí me preocupa, este caso le da un retorno por peso gastado de 1,30 pesos. O sea, claramente me está mostrando que hay cosas para revisar. Por cada peso que está poniendo, está cobrando 1,30 pesos. Y tiene, en este caso particular, un rendimiento de indiferencia de 26 kilos. O sea, de lo que produzca, 26 kilos se van en pagar el costo directo. Como esto a mí me dejó pensando y me complicó un poco, yo lo saqué, ese rendimiento de indiferencia de 26, lo saqué, por ejemplo, para evaluar el costo del galpón, ¿no? Que es el costo más importante. Si él no tuviera el alquiler del galpón, ese rendimiento de indiferencia, el costo, en vez de 26 kilos, se bajaría a 14. Es muchísimo. Es muchísimo pasar de tener 14 kilos de costo por la necesidad de tener un galpón para guardar las cosas, a que ese costo se me vaya a 26. Estoy muy justo con una producción de 30 a 32. Si yo sé que el costo directo van a ser de 14 kilos, rendimiento de indiferencia, o sea, los kilos que tengo que producir para pagar van a ser 14, yo voy sobrado, porque sé que por lo menos 30 voy a tener en la zona. Pero si yo sé que de los 30 se me van a ir 26, guarda, no puedo fallar, no me puedo equivocar. Es mucha
la diferencia. Y si también la saqué, si él hubiera producido, en vez de 32 kilos, hubiera aprovechado esas condiciones climáticas del año pasado y hubiera producido los 50 kilos que produjo el productor de acá de Maipú, el retorno, en vez de ser 1,28, hubiera sido 1,98. O sea, 2 pesos. Duplica. Por cada peso que pone, recupera 2. No quería dar estos datos porque para gente que está recién empezando y haciendo un curso de iniciación es medio mala onda tirar esos números, y por eso lo empecé a comparar con el que sacó 50, que con un mismo capital y con un... este chico de acá en Maipú tiene 200 colmenas y el otro tiene 180, o sea, no hay una diferencia de escala, la escala es la misma. Es simplemente una cuestión de ajuste del manejo. Producir 50 kilos en vez de producir 30. Y cambia por completo. Entonces, bueno, es mucha la diferencia. Digamos, acá estos 26 kilos, vamos a ponerlo así, podían transformarse en 14. Tengo la posibilidad de transformar estos 26 en un 14, por ejemplo. O que este retorno por peso gastado, que quedó en 1,30, lo puedo llevar a 2, si produzco 50 kilos. Para dar un panorama un poco más alentador. Pero sí es la explicación de por qué tenemos que sacar estos números. Yo no sé si él lo sacó, pues no he tenido tiempo de charlarlo, y digamos, si tiene una... No pude hablar con él porque está muy complicado de tiempo, como para saber si él tiene una explicación o ha hecho el análisis de por qué sacó 32 kilos en un año en que podría haber sacado 50. Pero son números que ayudan a repensar, que ayudan a cuestionarse y a apuntar a corregir. Y bueno, y hasta ahí es lo que yo tenía preparado, y a partir de acá, si quieren, pues no las quería enredar con más cosas, charlamos, pregunten, armamos la conversación que quieran. Ahí está mi mail, si alguno tiene, si me quieren hacer alguna consulta después, si lo quieren tener por las dudas, por si en algún momento surge alguna otra duda, si quieren sacar algún resultado más, de aparte de los que vimos, y hay algo que se olvidaron y no saben cómo hacerlo, o la duda que quieran, ahí está disponible. Buenísimo, Julia. Muchas gracias. Muy bueno. Hay algunas preguntas, veo chicas en el chat. Activen sus micrófonos porque tenemos tiempo. Abran sus micrófonos y preséntense y háganle la pregunta a Julia. Así hacemos una conversación. Bueno, sí, habla bien de él, habla. Roxana, no sé si anda por ahí. Hola, sí, acá estoy. No sé si se escucha. Sí, perfecto. Bueno, yo siempre en busca de un campo para justamente poner colmenas, y me viene bien esto porque soy del tipo que medio desastroso para los números, así que me vino excelente. Y me hace dudar un poco, pero bueno. Lo que siempre me pregunto es el tema de la amortización, ¿no? Cuando uno utiliza tantos materiales, y siempre me hace pregunta eso a mí, ¿cómo uno amortiza esos gastos de inversión? Bueno, mira. Porque pienso que hasta que uno llega a tener ganancia, primero tiene como que recuperar todo lo invertido y después el mantenimiento, entonces como que eso se llama amortización, ¿verdad? Claro, cuando vos querés incluir en el costo la amortización de lo que tengas, del equipamiento que vos tengas, del capital, lo que tenés que hacer es tomar el valor a nuevo de algo y dividirlo por la cantidad de años que vos creés que va a durar.
Normalmente, todo el material que ustedes tienen, toda la parte de madera, digamos, las colmenas, los cuadros, todo eso, se considera en general una vida útil de 15 en esta zona. No sé si en todas las zonas será igual. Calculo que dependerá del clima, de la humedad, no sé, no tengo ni idea. Eso lo saben ustedes más que yo y dependerá de dónde están, porque no sé de dónde son cada uno de los que están. Pero calcula de acuerdo a tu zona cuánto va a durar. Y eso lo dividís por ese número. Ese valor, vos decís, bueno, vale, lo que tengo vale 100, me va a durar 10 años, son 10 años de costo por año. Ese es el valor que le tienen que poner. Hay algunas cosas que se valorizan diferente, por ejemplo, el vehículo. Porque el vehículo no es que llega a un valor cero, nunca vale cero. El material puede llegar a valer cero. El vehículo tiene lo que se llama un valor residual, se llama valor residual pasivo. Yo no quería enredar con datos más específicos, pero es eso. Vos usás una camioneta un montón de años y el día que vos digas, bueno, listo, la tengo que cambiar o no va más, tiene valor aunque sea de chatarra, aunque sea para desguace, tiene un cierto valor. Entonces, en ese caso, el valor anual que vos le ponés de depreciación es el valor a nuevo menos lo que sería ese valor básico, el valor residual pasivo, el valor digamos, mínimo que va a tener, y los años que calculás que va a durar. Esa diferencia la dividís por esa cantidad de años. Vos decís, hoy vale 100, pero el día que la vendas fundida, que ya no da más, va a valer 20, aunque sea pues se la vendo el ciruja que tengo a la vuelta. Bueno, entonces divido 80 en la cantidad de años que creo que va a durar. Esos datos son importantes de tenerlos, porque si no, cuando queremos acordar, tenemos todo viejo y no tenemos con qué reponerlo. Es un dato que hay que tener en cuenta. Sí. Y más que en colmena, madera y todo eso, los cuadros. Sí, es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Hay que cubrirlo cuando calculamos en un margen bruto. Cuando nosotros lo estamos poniendo en el margen bruto como un costo directo, la amortización de esas cosas, porque es un costo directo, porque se me deprecian y son únicamente apícolas, yo ese costo lo tengo que tener en cuenta, lo tengo que cubrir, porque si no me lo estoy comiendo. Si yo digo, listo, cubrí los costos, y el único costo que cubrís, me fue bien porque me cubrí los costos, sí, pero si lo único que cubriste es lo del bolsillo, es ese costo en efectivo, en algún momento te va a pasar factura, te va a encontrar de un día para el otro con que no pudiste reponer material. Entonces, ese ingreso que vos tenés te lo tiene que estar cubriendo. Claro, y habría que hacer algún porcentaje para poner un mensual, digamos, ¿o no? Para decir, retiro esto, para incluirlo, digo, ¿no? Pensaba en ese que ganó esos 16.000 pesos, no sé, no amortizó nada, ¿cómo calcula o cómo haces? No hay manera, a veces no hay manera, ¿o sí? No, hay veces que no, pero digamos, saber por lo menos, Claro. de última, lo peor que te puede pasar es saber que no lo estás cubriendo. Está bien. Pero no sirve, digamos, no sirve autoengañarse, no sirve mentir. Entonces, como que no sirve tampoco vender la camioneta como chatarra. Vamos a esa idea entonces. Bien. Exacto. Mensual yo te diría que te va a complicar, pero no sé cómo quiera. También lo podés al valor de esa amortización, la dividís por 12 y te va a dar un costo mensual también. Normalmente estos análisis se hacen anuales. Se hacen al cabo de un año porque es donde vos cerrás el ciclo, donde tenés todos los costos de ese ciclo productivo y tenés los ingresos de ese ciclo productivo. Entonces ahí te da un panorama ya cerradito. Claro. Digamos, vos invertiste todo un año, pusiste plata, para el final de ese ciclo, que va a terminar el 30 de abril, ya se supone que terminaste de vender, o por lo menos vendiste la gran mayoría de lo producido. Y de última lo valorás como miel sin vender, cera sin vender, o lo que tengas, digamos, estoqueado. Bien. Entonces, bueno, es el momento de decir, bueno, acá paro y analizo cómo me fue durante el año. Bien. Normalmente se hace más práctico. Sí. Bueno, clarísimo para mí. Gracias. No, por favor, me alegro. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Hola, buen día. Buen ¿Me día. escuchan?
¿Qué tal? Yo soy Ingrid de acá de El Bolsón, el sur, bien en el sur. Y nosotros, Lugar. o sea, acá la apicultura se hace, cada uno como que lleva su librito, no es un terreno fácil como para ir con números duros y decir, bueno, a ver el costo de, o sea, yo hago administración lejos de lo contable y siempre pregunto cuál es el costo, cómo llevan un registro y demás. Y no es fácil. Y claramente ponerle en pautas lo que es un costo, la diferencia, o sea, es un panorama mucho más claro, digamos, y por ahí hasta simple a la hora de hacerle comprender a un productor de cualquier índole lo que implica esa producción. Mi pregunta es, ¿ustedes en algún momento se había hablado de un Excel como para ir cargando información? Porque claramente esto que hoy se expuso y demás, está bueno como tener como un librito y decir, bueno, acá un costo para esto, todo lo que tiene que ver con materiales es esto, toda esa mecánica que a veces es tan difícil para que un productor, digamos, que está en un campo y demás, y después pasarlo bueno, los que tienen acceso a una computadora, pero hay mucha gente que no. Entonces, decir, bueno, como para tener un orden en toda esa información que son números y tener un número fuerte, digamos, de lo que es, mi pregunta es, ¿hay algún formato, algo como para que el productor lleve tanto a mano o después lo transcriba? Sí, mira, a ver si yo te puedo mostrar en un cachito. Lo que nosotros usamos, dame un segundo que si puedo, te lo muestro. Sí, normalmente yo uso un Excel. Aquí tengo que encontrar cómo agrandar esta pantalla, cómo me complica este Teams. Ya. No la puedo agrandar. Si yo pudiera, ahí, a ver, compartir. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Esa es una planillita medio casera que yo tengo donde vas poniendo acá, ¿ves? Análisis de gestión de la empresa y acá registras los ingresos y acá registras el capital, entonces pones el valor actual, el valor residual y la vida útil, ¿ves? Y los costos directos que los vas registrando acá, gastos generales, acá le puedes agregar todo lo que vos quieras y acá te calcula estos resultados. Es una planilla bastante sencilla, pero bueno, con esto, con llenar Sí, esa planilla, ya te sirve. es una planilla sencilla, pero por ahí cuando no tenemos el concepto tan claro, está bueno tener como esa enumeración o esos ejemplos como para después si tenemos que ampliar o sacar, tener, digamos, ese acceso. ¿Se podrá compartir algo así como para tener un modelo? Sí, sí. Yo se los puedo, digamos, Genial, puedo pasar a eso. genial, Julia. Si cualquier cosa me pongo en contacto con vos. Dale. Listo, Y genial. querés que escribir cómo se calcula alguna cosa o lo que sea. Estamos Exacto, las en fórmulas que son interesantes. Genial, genial. Te agradezco muchísimo. por favor. Lo mismo si vos estás asesorando desde allá algún grupo de productores y querés que en algún... Obvio que me encantaría ir al Bolsón a explicárselos, no tengo ningún problema. Yo creo que muchos. Por supuesto, porque es precioso, pero de todas maneras podemos, si querés, en algún momento hacer alguna charla así virtual cuando vos estés con los productores, sacarse dudas. Si están resolviendo y están Sí, haciendo el grupo y te surgen dudas, nos comunicamos y yo hago esto mismo, no tengo problema. sí, vendría genial. Yo, bueno, formo parte de una asociación que está en Epuyén y realmente, o sea, uno de los, digamos, preguntas y por ahí la gran duda es si seguir o no seguir un patrón económico, porque muchos dicen, yo empiezo a cargar y me da cero y no me dedico más a esto. Entonces es esta cultura de decir, bueno, no, capaz que tiene que ver con esto que vos decías, hay que ajustar ciertas cosas como para ir mejorando y decir, bueno, un porcentaje
de lo que hoy te está dando en negativo se puede. Bueno, esto es todo un ejercicio que a mí me encanta, que estoy muy lejos de ser, digamos, economista, pero me gusta a la hora de poder darles una herramienta más a muchos que van y vienen al campo y hay gente que tiene mucha producción y se dedica y lo tiene claro, pero hay mucha gente que tiene muy poquito y te das cuenta que no le está dando, entonces ahí es donde hay que buscar otra mecánica y darle un número. Así que, Julia, sí, cualquier cosa nos vamos a poner en contacto porque a pesar de que hay mucha gente que no, hay gente que sí quiere saber cómo le está yendo. Yo también soy extensionista, que me gusta la economía. Yo no soy economista, estoy muy lejos de eso. Pero me parece Bien. que es una herramienta que uno como extensionista les puede dar para que Total. vean dónde están parados. En el caso de este chico, Andrés, que yo no lo he podido hablar con él, vos decís, bueno, si fue un año particular que produjo esa cantidad y de esa manera, y porque a todos nos pasa, hay años que sí, bueno, hay que aguantarlo, porque es un año particular, porque es un año complicado, lo aguanto. Ahora, yo dividía esos 2 millones y pico que ganó al año, lo dividí en 12 meses y me daba que gana 150.000 pesos por mes. ¿Te imaginás que trabaja, no sé, agarra un trabajo de mozo el fin de semana o trabaja de otra cosa, o no sé, o reparte algo a un extra de 150.000 pesos y ya gana más y no arriesga, y no invierte, y no se Claro, recomplica? Entonces, el tema es poder hacer ese análisis. Vos decís, bueno, no importa, me encanta, es un hobby y no me importa ganar poco. exacto. Bueno, bárbaro, te aplaudo si lo disfrutás. Cada uno toma después sus propias decisiones, pero el tema es saber que uno eligió eso y no darte cuenta, no que te pases de que no te des cuenta lo que te está pasando. Tal cual. Después, decís, bueno, a Sí, mí me gusta ver las carreras de auto y me cuesta plata, no importa, si te gusta y lo disfrutás, estás bárbaro. sí, pero bueno, Pero también está bueno hoy por hoy tener un costo de lo que es el hobby, ¿no? Porque aparte todo lo que, o sea, en este caso este hobby es muy particular porque hay que tener una atención. O sea, yo he estado en colmenas en donde están muy descuidadas porque hay gente que los trata como hobby y no se atreven ni siquiera a abrirlo porque es una invasión. O sea, acá hay una cuestión, digamos, de la zona, de que lo natural, pero lo tenés en un cajón. Mi gran discusión, o sea, si es tan natural, estaría en el árbol, digamos, esa colmena entera y la tenés en el cajoncito en el fondo de tu chacra. Entonces, Tal esa cual. responsabilidad y ese hobby, ponerle un valor como para decirle, bueno, a ver, entonces, para mí es súper interesante poder darle a las personas que sí quieren saber este dato y que nos pase desapercibido. Por suerte, acá se da como un plan B, digamos, es un complemento a la vida. No es el motor económico familiar, pero aquellos que lo tienen incorporado, por ahí es lo más complejo, Julia, ver esto, ¿no? Qué sé yo, un vehículo que vos decís, bueno, a ver cómo lo amortizás, porque se usa en la primera actividad que no tiene nada que ver con tema productivo de miel, pero sí cómo sacar ese porcentaje. Por ahí eso después lo hablamos específicamente, porque como algo es esta actividad es suplementaria, como para que también lo puedan ver los productores cuánto es real lo que se gasta. perfecto. Bueno, Genial. Mil gracias. qué buena conversación. Gracias, Ingrid. Julia, a ver, tenemos. Karina dice que la sequía a veces mm, no hace que baje el rendimiento de la cantidad de kilos de miel cosechada. Sí, claro que sí, ese va a ser un impacto. Y Marina dice, muy buen día, muy buena exposición, muchas gracias. Yo estoy por comenzar por eso consultarles en Córdoba para consulta y asesoramiento a alguna unidad de PROAPI para acercarme. Marina, yo te voy a decir, a ver, que escribas en el grupo de WhatsApp en el que estés a Leo y Leo te va a poner en contacto con alguien que está ahí en Córdoba, te va a saber decir eso. Si no estás en alguno de los grupos WhatsApp, yo ahora dejo mi celular acá y me escribís y yo te agrego, que tenemos un grupo de Córdoba justamente, así que está bueno. Y después, bueno, Natalia se tuvo que ir. La planilla, pregunta por la planilla, Julia. Si después querés compartírmela por WhatsApp y yo la mando por WhatsApp a los grupos.
Perfecto. ¿Sí? Vale. Y bueno. Le borro esos datos, la mando bien en blanco y con Sí. alguna aclaración al costado de cómo se afecta algún costo y te la paso, Marina. Perfecto. Perfecto. Bueno, y eso es todo entonces. Si ninguna tiene más preguntas, gracias, Julia. Tema No, importantísimo. Ah, espérame, y no te vayas porque tenemos que asegurarnos que esto quede grabado. Ahora que no está Leo, yo no soy muy ducha, pero no salgas porque no sabemos si queda grabado. Bueno, gracias, Bien. chicas, a todas por estar. Bueno, Muchas nos vemos. gracias, estuvo buenísima la clase, gracias. Gracias, ha estado muy lindo. Gracias. Gracias a ustedes por resistir. Muy bien.